Todos creen saber quién es el Grinch. El ser verde que odia la Navidad. El aguafiestas amargado que roba regalos hasta aprender una lección sobre el amor y la comunidad. Pero, ¿y si el Grinch no fuera un villano, sino la versión moderna de algo mucho más antiguo y cruel? ¿Y si, en realidad, el Grinch no odiara la Navidad, sino que fuera el residuo vivo de una tradición invernal que la Navidad moderna ha intentado borrar? Porque mucho antes de que existieran los villancicos, Santa Claus o los regalos envueltos en papel brillante, el invierno tenía otro significado. Uno que no hablaba de amor, sino de castigo. Y el Grinch pertenece a esa genealogía. El Grinch no nació en un cuento infantil. Cuando How the Grinch Stole Christmas se publica en 1957, su autor, Theodore Seuss Geisel, Dr. Seuss, no está escribiendo una historia inocente para niños. Geisel era un caricaturista político curtido, un observador ácido de la sociedad estadounidense, profundamente crítico con el conformismo, la hipocresía social y la felicidad obligatoria. El Grinch no surge de la nada. Es una figura arquetípica reciclada, un ser peludo, solitary, exiliado, que vive fuera de la comunidad, en una montaña fría, observando desde la distancia cómo el resto celebra. Esa descripción no es moderna, es milenaria. Del Grinch a Krampus, la línea que nadie quiere ver. En las regiones alpinas de Europa, durante siglos, existió una figura casi idéntica en función simbólica, Krampus, un ser que aparecía en invierno, cubierto de pelo, viviendo fuera del pueblo, encargado de castigar o señalar a quienes no encajaban en el orden moral de la comunidad. Krampus no era solo un demonio, era el recordatorio de que el invierno no perdona. Junto a él caminaban otras figuras, Knecht, Ruprecht, Perchta, el hombre salvaje, el Wild Man germánico. Todos compartían los mismos rasgos que el Grinch. Vivían fuera del pueblo, aparecían solo en invierno, encarnaban lo que debía ser expulsado, y eran necesarios para que la fiesta existiera. Sin monstruo no hay celebración, sin excluido no hay comunidad. Villa Quien, la aldea ritual. Con este contexto, Villa Quien deja de parecer un pueblo adorable. Se revela como lo que realmente es una comunidad ritualizada. Todos celebran igual, todos cantan al mismo tiempo, todos consumen lo mismo. No hay silencio, no hay duda, no hay espacio para la tristeza. En las culturas antiguas, cuando una comunidad exige alegría constante, significa una sola cosa. Hay alguien pagando el precio fuera, y ese alguien es el Grinch. El Monte Crumpit no es una elección personal, es el lugar tradicional del destierro. El bosque, la montaña, el frío, los mismos espacios donde vivían los castigadores del solsticio, los espíritus invernales, los demonios necesarios. El Grinch como chivo expiatorio moderno. El cuento nunca explica por qué el Grinch es diferente, y eso es intencional. En los rituales antiguos no importaba la causa del destierro, solo importaba que existiera un desterrado. El Grinch es el depósito simbólico de todo lo que la Navidad no quiere admitir: la soledad, la exclusión, la pobreza emocional, el rechazo al consumo, el cansancio de fingir felicidad. Llamarlo monstruo es más fácil que admitir que la fiesta necesita uno. Por eso el Grinch observa desde arriba, por eso es peludo, verde, disonante, por eso vive fuera. No estamos ante un villano infantil, estamos ante la reencarnación moderna del castigador invernal. Y cuando decide robar la Navidad, no está haciendo una travesura, está ejecutando un acto mucho más antiguo, una profanación ritual, el mismo gesto que, durante siglos, condenaba a una figura a ser destruida o domesticada. Para entender completamente al Grinch, hay que aceptar algo incómodo. No es una invención moderna,
sino la última mutación de una línea de figuras antiguas creadas para cumplir una función brutal dentro de la comunidad. Una función que no tenía nada que ver con la bondad, tenía que ver con control, expulsión y supervivencia. En el corazón de Europa, mucho antes del cristianismo, existían 3 arquetipos invernales que siempre aparecían cuando el año entraba en su fase más oscura. No eran héroes, no eran villanos, eran necesarios, y los 3 confluyen en el Grinch. 1. El hombre verde, la vida que debe ser dominada. El primero es el hombre verde, Green Man. Su imagen aparece tallada en piedra en iglesias medievales de Inglaterra, Francia y Alemania. Un rostro humano del que brotan hojas, ramas y enredaderas por la boca, los ojos y la piel. Pero el hombre verde no era un símbolo amable de la naturaleza, era una advertencia. Representaba la vida salvaje que amenaza al orden humano, la fertilidad descontrolada, el crecimiento que no obedece leyes. En muchas tradiciones, el hombre verde debía ser expulsado o domesticado durante el invierno. El mensaje era claro: si la naturaleza no se somete, el hambre llega. Y aquí aparece el primer paralelismo directo con el Grinch. Ambos son verdes. Ambos están cubiertos de vida, pelo, hojas, desorden. Ambos viven fuera del asentamiento humano. Ambos encarnan lo que la comunidad no puede controlar. El Grinch no es verde por casualidad, es verde porque representa lo indomesticable. Segundo, el hombre salvaje, el excluido necesario. El segundo arquetipo es el hombre salvaje, Wild Man. Aparece en manuscritos medievales, alemanes y suizos. Una figura peluda, solitaria, que vive en montañas o bosques, fuera de la civilización. El hombre salvaje no seguía normas, no participaba de rituales, no hablaba el lenguaje del pueblo, y por eso mismo era útil. Las comunidades proyectaban sobre él todo aquello que no podían tolerar: violencia, hambre, deseo, rabia, diferencia. Durante ciertas festividades, el hombre salvaje era capturado simbólicamente, humillado o ridiculizado, para luego ser expulsado otra vez. El ritual no buscaba integrarlo, buscaba recordar qué ocurre si alguien vive fuera del orden. El Grinch es exactamente ese hombre salvaje moderno, peludo, aislado, inadaptado, viviendo en una montaña con una cueva como hogar, no porque elija serlo, sino porque ese es el lugar que el ritual le asigna. 3. El señor del desorden, el enemigo de la fiesta. El tercer arquetipo es el más inquietante, el señor del desorden, Lord of Misrule. En muchas festividades del solsticio y la Edad Media se designaba a una figura encargada de romper las reglas, burlarse de la autoridad y sabotear el orden durante un tiempo limitado. Era una inversión ritual del poder, pero había una condición. Al final de la fiesta, el señor del desorden debía ser castigado, expulsado o reducido a la inofensividad. Su función no era destruir el sistema, era reforzarlo. El Grinch cumple exactamente ese papel. Roba la Navidad, rompe el ritual, viola las normas sagradas del consumo y la alegría colectiva. Y al hacerlo, permite que la comunidad se reafirme después con más fuerza. La fiesta sobrevive porque alguien intentó destruirla. La crueldad del ritual. Aquí aparece la parte más perturbadora. En los rituales antiguos, el señor del desorden no ganaba nunca. Si sobrevivía, era solo tras ser humillado, domesticado o absorbido por el sistema que había desafiado. Eso mismo ocurre con el Grinch. Su rebelión no conduce a la destrucción de la Navidad, conduce a su normalización. El mensaje profundo no es: incluso los diferentes pueden ser aceptados. El mensaje real es mucho más oscuro. Incluso el diferente debe cambiar para poder pertenecer. El hombre verde es podado. El hombre salvaje es civilizado.
El señor del desorden es ridiculizado y el Grinch es reeducado. La Navidad necesita monstruos. La conclusión antropológica es brutal. La Navidad no elimina la violencia ritual, la disfraza. Antes había demonios, látigos y expulsiones. Ahora hay sonrisas, canciones y finales felices, pero la estructura es la misma. Alguien debe quedar fuera, alguien debe romper el orden, alguien debe ser transformado para que la comunidad pueda seguir creyendo en su propia bondad. El Grinch no es el enemigo de la Navidad, es su producto más honesto. Y lo que ocurrirá después, cuando robe los regalos, no será un simple robo, será un acto sacrificial. En las culturas antiguas, robar durante una fiesta sagrada no era un delito común, era una profanación, un acto que rompía el pacto invisible que mantenía unida a la comunidad durante el momento más peligroso del año, el invierno. Cuando el Grinch decide robar la Navidad, no está cometiendo un simple acto de rencor infantil, está ejecutando un gesto ritualmente prohibido, el mismo gesto que durante siglos convertía a un individuo en enemigo público del orden. Y aquí aparece la conexión directa con Krampus. Krampus y el castigo del que rompe el ritual. Krampus no castigaba solo a los niños malos. Castigaba, sobre todo, a quienes no respetaban el orden ritual del invierno. En los Alpes, los registros del siglo XVII describen a Krampus entrando en casas donde se había roto la armonía comunitaria. Peleas familiares, falta de hospitalidad, rechazo al rito colectivo. El castigo no era aleatorio, era ejemplar. Ser visitado por Krampus significaba que la comunidad te había marcado. El Grinch cumple el mismo papel, pero desde el lado opuesto. Krampus es el ejecutor del castigo. El Grinch es el que se ofrece como infractor. Roba los símbolos sagrados, los regalos, la comida, los adornos, incluso los villancicos. No roba dinero, no roba propiedades útiles. Roba significados. Eso es lo que convierte su acto en sacrilegio. La Navidad como religión del objeto. En las sociedades modernas, la Navidad ha sustituido a los antiguos dioses por una nueva fe: el consumo. Los objetos navideños funcionan como reliquias: el árbol, los paquetes, la comida ritual, la decoración. Quitarlos equivale a vaciar el templo, y eso es exactamente lo que hace el Grinch. Entra en cada casa como un hereje nocturno, despoja el altar y deja el espacio vacío. En términos antropológicos, esto es inquietante. Cuando un ritual depende por completo de objetos, basta retirarlos para revelar su fragilidad. El Grinch quiere demostrar una verdad peligrosa. Si la Navidad necesita cosas para existir, entonces no es amor, es dependencia. El experimento del excluido. Aquí el Grinch deja de ser monstruo y se convierte en algo mucho más incómodo, un experimentador social. Desde su exilio, observa a la comunidad y formula una hipótesis. Si les quito todo, dejarán de celebrar. Esta es la misma lógica que aparece en los rituales antiguos del solsticio, donde se probaba la cohesión del grupo eliminando simbólicamente un elemento esencial. Si el grupo colapsa, el ritual falla. Si el grupo resiste, el sacrificio ha funcionado. El Grinch no quiere destruir Villaquién, quiere ver si es real, y aquí llega el momento más perturbador del cuento: la reacción de los quienes. Cuando amanece y descubren que todo ha desaparecido, ocurre algo inesperado. Los quienes no entran en pánico, no se rebelan, no se cuestionan, se toman de la mano y cantan. A primera vista, esto parece el triunfo de la comunidad sobre el materialismo, pero desde una lectura oscura es algo mucho más inquietante. En los rituales antiguos, cantar juntos después de una profanación era una forma de sellar el grupo y expulsar simbólicamente al culpable. El canto no es espontáneo, es defensivo. No cantan porque estén bien,
cantan para convencerse de que siguen siendo una unidad. Y aquí se revela la crueldad última del sistema. La comunidad no se pregunta por el Grinch, no se interroga a sí misma, no reflexiona sobre por qué alguien quiso destruir la fiesta, simplemente refuerza el ritual, exactamente como en los antiguos sacrificios. El error del Grinch. El Grinch cree que ha ganado, cree que ha demostrado que la Navidad es falsa, pero ha cometido el error clásico del señor del desorden: subestimar la capacidad del ritual para absorber la disidencia. En las culturas antiguas, el rebelde nunca destruye la fiesta lo destruye a él, o lo transforma. Y eso es lo que está a punto de ocurrir. El corazón del Grinch no cambia por amor, cambia porque el sistema ha resistido su ataque. Ha quedado demostrado que la comunidad puede seguir sin él, y eso, para un excluido, es devastador. El inicio de la domesticación. Cuando el Grinch escucha el canto desde la montaña, no siente alegría. Siente algo mucho más profundo y peligroso: la certeza de que es prescindible. Ese es el momento exacto en que empieza su rendición. En los rituales antiguos, este instante marcaba el paso final. El rebelde deja de luchar, acepta el orden, se somete, y es reintegrado solo tras ser transformado. El Grinch no será castigado como Krampus, será algo peor, será normalizado. Y eso nos lleva directamente a la siguiente fase del relato: la falsa redención. Durante siglos, los rituales del solsticio siguieron siempre la misma lógica cruel. El rebelde nunca era destruido de inmediato. Primero debía ser quebrado, y eso es exactamente lo que ocurre con el Grinch. La escena en la que su corazón crece 3 tallas ha sido interpretada durante décadas como un momento de iluminación moral, un despertar del amor, una conversión sincera. Pero desde una lectura antropológica y ritual, esa escena no representa una salvación, representa una domesticación completa. Porque en los mitos antiguos, cuando el hombre salvaje deja de oponerse al ritual, deja de ser peligroso. El corazón que crece, símbolo de sometimiento. En el lenguaje simbólico tradicional, el corazón no es solo el lugar del afecto, es el centro de la voluntad. Un corazón pequeño no significa maldad, significa resistencia. El corazón del Grinch es pequeño porque no participa del sistema. No desea lo que desean los demás, no vibra con el ritual. Cuando crece, no se vuelve más humano, se vuelve compatible. En los antiguos relatos del hombre verde y del hombre salvaje, este proceso aparece una y otra vez. El ser indomesticable es suavizado, cortado, podado, civilizado. La naturaleza excesiva se reduce, el exceso se convierte en normalidad. El Grinch deja de ser una amenaza porque deja de ser distinto. La devolución de los regalos, restitución ritual. El acto de devolver los regalos no es un gesto altruista, es un acto de restitución ritual. En los ritos antiguos, cuando alguien profanaba la fiesta, debía devolver los objetos sagrados para restaurar el equilibrio. Solo entonces podía ser perdonado. El Grinch no se disculpa, no se explica, no exige nada, simplemente devuelve. Ese silencio es clave. No hay negociación, no hay diálogo real. El sistema no necesita comprender al disidente, solo necesita que se someta. La invitación a la mesa, absorción del monstruo. El momento más inquietante del relato no es el robo, es la invitación final. Los quienes invitan al Grinch a celebrar con ellos. A primera vista parece inclusión, pero en los rituales antiguos, compartir la mesa tras el sacrificio tenía otro significado: absorber al enemigo. El monstruo ya no está fuera, ha sido neutralizado. Ahora puede sentarse, ahora puede comer, ahora puede cantar, pero solo porque ya no cuestiona nada. El Grinch no entra a Villaquién como igual, entra como trofeo simbólico.
la prueba de que el sistema funciona. La comunidad intacta. Y aquí está el detalle más perturbador de todo el cuento. Villa, quien no cambia en absoluto, no revisan su consumo, no cuestionan su alegría obligatoria, no reflexionan sobre la exclusión, todo sigue exactamente igual. El único que cambia es el Grinch. Este es el núcleo cruel del relato. La comunidad no se adapta al diferente. Es el diferente quien debe adaptarse a la comunidad, exactamente igual que en los rituales antiguos. Del castigo físico al castigo psicológico. Krampus golpeaba. Perchta abría vientres. Ruprecht arrastraba niños. El mundo moderno ya no puede tolerar ese nivel de violencia explícita, así que la transformó. El castigo ahora es psicológico. Aislamiento, vergüenza, necesidad de pertenecer. El Grinch no es torturado, es reeducado emocionalmente, y eso es mucho más eficaz. El monstruo convertido en símbolo. Al final del cuento, el Grinch deja de ser peligroso porque deja de ser incómodo. Se vuelve adorable, aceptable, inofensivo. El hombre verde es podado, el salvaje es civilizado, el señor del desorden es neutralizado, y la Navidad puede continuar sin amenazas. Pero este final plantea una pregunta profundamente incómoda. ¿Qué ocurre con quienes no pueden o no quieren cambiar? Porque no todos los excluidos tienen un corazón que crece. No todos desean sentarse a la mesa. Y en las culturas antiguas, esos individuos no eran redimidos, eran eliminados. El Grinch tiene suerte, y esa suerte no es una virtud moral, es una concesión narrativa. Cuando el Grinch se sienta finalmente a la mesa de Villaquién, el relato parece cerrarse. La música suena, la comida vuelve a ocupar su lugar, la comunidad ríe. Todo aparenta haber sido restaurado. Pero en los relatos antiguos, este momento no marcaba la paz. Marcaba el fin del conflicto porque el conflicto había sido neutralizado. El sistema no fue cuestionado, fue confirmado. La Navidad sobrevive intacta, el ritual sigue funcionando. Y el Grinch, que había encarnado durante toda la historia la figura del expulsado, del hombre verde, del salvaje del invierno, deja de existir como tal. No es aceptado por lo que es, sino por lo que deja de ser. Ya no desafía, ya no incomoda, ya no profana. Ha aprendido a cantar cuando los demás cantan. Ese es el verdadero final del cuento. En los mitos antiguos, cuando el señor del desorden dejaba de resistirse, la comunidad respiraba aliviada. El peligro había pasado. El invierno podía continuar bajo control. El Grinch cumple exactamente esa función. No destruye la Navidad, la refuerza. Su intento de sabotaje no revela una mentira. Permite que la comunidad se reafirme a sí misma como justa, buena, unida. El monstruo fue el problema. El sistema, nunca. Y aquí es donde el cuento se vuelve profundamente incómodo cuando se observa a la luz del mundo moderno. Porque el Grinch no es solo un relato navideño, es una parábola sobre qué ocurre con quienes no encajan en la alegría obligatoria, con quienes no participan del consumo, con quienes no celebran como se espera. La historia no pregunta por qué alguien está fuera, da por hecho que debe estarlo y solo ofrece dos salidas: cambiar o desaparecer. Theodor Seuss Geisel lo sabía. Dr. Seuss no fue un autor ingenuo, ni un creador desconectado de la crueldad social. Durante la Segunda Guerra Mundial había dibujado caricaturas feroces contra la hipocresía, el conformismo y la obediencia ciega. Había retratado a la sociedad estadounidense como una maquinaria capaz de devorar a cualquiera que no siguiera el ritmo colectivo. El Grinch nace de esa misma mirada, no como un villano simple, sino como una figura incómoda que expone una verdad peligrosa. Pero incluso Geisel tuvo que suavizar su mensaje. En la América de los años 50 no había espacio para finales ambiguos. El monstruo debía ser redimido. El conflicto debía cerrarse. La Navidad tenía que ganar.
y así el cuento adopta una forma aceptable, amable, apta para todos los públicos. La violencia ritual no desaparece, se disfraza. Donde antes había Krampus, ahora hay vergüenza. Donde antes había expulsión, ahora hay aislamiento emocional. Donde antes había castigo físico, ahora hay la promesa de pertenencia a cambio de obediencia. El Grinch no muere, pero el Grinch original, el ser salvaje, el excluido, el que señala la falsedad del ritual, deja de existir. Y sin embargo, algo persiste. Persiste la incomodidad que muchos sienten ante la Navidad. Persiste el agotamiento de fingir alegría. Persiste la sensación de que no celebrar correctamente es casi una falta moral. Persiste la necesidad de encontrar siempre a alguien que arruina la fiesta. El Grinch sigue reapareciendo cada diciembre porque el arquetipo no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Hoy ya no vive en una montaña, vive en los márgenes sociales, en quienes no consumen, en quienes no celebran, en quienes no sonríen cuando toca. El cuento funciona porque en el fondo sigue cumpliendo su función ancestral. Recordarnos que toda fiesta necesita un excluido para poder llamarse comunidad. Y quizá por eso esta historia sigue contándose una y otra vez, no porque sea reconfortante, sino porque algo en nosotros reconoce su verdad. La misma verdad que recorría los rituales del solsticio, los desfiles de Krampus, las figuras del hombre verde y del salvaje, que el invierno no es solo una estación, es una prueba, y que la línea entre pertenecer y quedar fuera siempre ha sido más fina de lo que nos gusta admitir. El Grinch no odiaba la Navidad, la entendía demasiado bien, y por eso tuvo que cambiar, o desaparecer. Si este viaje por el lado oscuro de la Navidad te hizo ver el Grinch con otros ojos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Dale like si te interesa descubrir qué otros cuentos esconden rituales, castigos y verdades incómodas. Y deja un comentario diciendo qué historia navideña o infantil te gustaría que diseccionemos después. Aquí seguimos, desenmascarando los cuentos que parecían inocentes, hasta que los miramos de cerca.